Buenas tardes, compañeros. El trabajo se titula Teoría de la firma, Teoría del mercado y Teoría económica, una reflexión, por Alberto Müller. El grupo está compuesto por Daniel Ortiz, Ignacio Rebolledo y Alex Villagrán, quien les habla. Presentamos el índice, el cuerpo de la presentación. Vamos a revisar lo que es el concepto general de la teoría de la firma. Vamos a revisar también los problemas que hay en esta teoría y vamos a finalizar con las conclusiones y referencia bibliográfica que utilizamos en la presentación. Como concepto general de la teoría de la firma, vamos a ahondar lo que es la definición que hay en los textos, indicando lo siguiente. La teoría de la firma o de la empresa trata acerca de cómo un empresario maximiza sus beneficios al producir una canasta de bienes y o servicios con un determinado nivel de costo frente a los precios relativos de los factores productivos. A esta definición se le pueden contribuir muchas visiones eh, que se pueden agrupar en dos conjuntos, neoclásica y no neoclásica. Aquí a la derecha eh, pusimos una lista de autores neoclásicos y, bueno, abajo autores no neoclásicos. Vamos a enfocarnos en Ronald Coase y Oliver Williamson por temas de tiempo. La teoría económica neoclásica se desarrolla a partir de lo que es el modelo de competencia perfecta, en el cual indica que el precio se equilibra a través de la oferta y demanda. Ronald Coase hace una crítica a esta teoría, ¿cierto? A la teoría económica neoclásica, más que teoría, una contribución, donde se introdujo el concepto de costo de transacción, los cuales son, por ejemplo, los siguientes: costo de búsqueda, que tiene, por ejemplo, una empresa al tener que buscar los bienes que necesita para hacer su producción; el costo de contratación, que son el costo de la negociación que tiene la empresa con los agentes del mercado; y los costos de inseguridad, ¿cierto? Que son los costos para que se cumplan los plazos establecidos en la negociación. Por otro lado, Oliver Williamson amplía este costo de transacción, amplía el concepto, agregando lo que es el oportunismo, ¿cierto? En el cual, bueno, aquí tenemos un dibujito que explica un poco mejor. Tenemos, por ejemplo, un consumidor y una empresa que llegan a un acuerdo. Eh, lo que se refiere Oliver Williamson es que existe asimetría de información entre ambos agentes, lo cual puede llevar a que la empresa presente esta actitud oportunista y haga una subida de precio al consumidor. Esto conlleva una distorsión del mercado, lo cual el consumidor, al no tener este riesgo calculado, eh, existe una cierta incertidumbre por parte de él, lo cual, ¿cierto? Esta incertidumbre no tiene cabida en lo que son los principios neoclásicos, y es por eso que los postulados de Williamson se clasifican como no. Firma y mercado. La teoría económica neoclásica tradicional no logra explicar el origen de la firma, sino que la asume como una idea preexistente. Diversos autores, neoclásicos y no neoclásicos, se adelantaron en explicar el surgimiento de la firma, logrando entender más sus límites que explicar su porqué. Se cita a los autores Coase y Dempsey que la firma como una anomalía en relación con la situación de mercado de competencia perfecta. Como se muestra en el cuadro, se cita que el sistema económico está coordinado por el mecanismo de precios, entendido como competencia perfecta. Sin embargo, la firma se entiende como una instancia que suprime tal mecanismo. La constitución de la firma responde al cálculo de costos y precios, donde cada agente busca una solución que maximice la ganancia empresaria. Se diferencia la idea planteada por Coase y Dempsey, los enfoques en la noción principal agente. Citando a los autores Grossman y Hart, se asume la existencia de asimetrías de información, se plantea una mayor eficiencia en la asignación del derecho de propiedad residual a quien controla el proceso de producción. Y a diferencia de Coase y Dempsey, no existe un mecanismo descentralizado por el que se constituye la firma, sino que se plantea la creación desde una autoridad consciente. Se plantea el concepto de segundo óptimo, toda vez que ocurre una maximización que no remueva la condición de asimetría informativa. Williamson explica la firma sin recurrir a la idea de anomalía de la teoría neoclásica, planteada por Coase y Dempsey, y se cita que no se proponen jerarquizaciones, como eh, plantean Grossman y Hart, sino más bien se trataría de arreglos institucionales propios del mercado, afines a contextos distintos.
los que no podrían definirse como óptimos. Se habla de un análisis de conveniencia o funcionalidad. Se dice que la firma no puede considerarse autónoma en relación con el mercado. Sí establece que los nexos entre firmas son más estables y duraderos que los contraídos en un mercado y por tanto ameritan un tratamiento diferenciado. La información y noción de costos. Existe un nexo entre la información y el cálculo de costos, y es que se debe contar con algún tipo de información, ya sea parcial o total, para realizar el cálculo de estos. Este cálculo toma sentido al tener en cuenta que en base a estos, la organización podrá formular un plan de acción a futuro. El concepto de costo de transacción, introducido por Coase, es un valor que depende del mercado, no depende de la empresa, lo que repercute en una falta de información en el cálculo del costo. Finalmente, esta situación repercute en una incertidumbre. Luego en el cuadro propuesto se muestran columnas autores y si es que esta propuesta escapa de la llamada incertidumbre. En el caso de DEMSETS, esta no escapa, ya que si existiera información completa de los procesos productivos, la propuesta teórica no tendría un objetivo en un mercado con competidores en competencia perfecta. Luego, la propuesta de Grossman y Hart tampoco escapa de esta propuesta, perdón, de esta situación de incertidumbre, porque no es posible realizar un cálculo efectivo de costos y rentabilidad en un contexto que asume la información incompleta. Firma y activos durables. Se suele decir que la firma aparece en la práctica constituida por una masa de activos durables de producción, como activos fijos, etc. La teoría neoclásica, por su parte, solo hace referencia a esta idea por medio de la noción de principal agente. Luego, la importancia de la existencia de tales activos de larga duración y de su uso alternativo no inmediato explica la durabilidad de las organizaciones, ya que estos activos dotan a la firma de la capacidad de mantenerse productiva. Luego, se desprende que todo movimiento hacia otra actividad representaría una barrera de entrada, por la misma característica de que es un activo de un uso alternativo no inmediato. Y se pone un ejemplo, que es un caso especial, en el que se da a las organizaciones cuya actividad gira en torno a la fuerza de trabajo calificada. Es decir, el grado de especialización dotaría a la firma de una cierta inercia que permitiría mantener la organización. Y esto se conoce como el capital humano. Finalmente pasamos a las conclusiones, donde se analizan cuatro puntos principales. El primero es la visión neoclásica, en donde se indica que las firmas no tienen un gran papel en la economía, dado que el mercado se regula solo. Es decir, este tipo de filosofía indica que no se requiere ningún tipo de fundamentación para determinar el mercado. Las tesis de este tipo apuntan a indicar el alcance y los límites de una firma, pero en ningún caso brindan una explicación de su origen. Como segundo punto está la visión institucionalista y critica el planteamiento neoclásico, dado que indican que es un error tomar a la empresa como una caja negra que está inmerso de un vacío institucional. Indica que las firmas del mercado son escogidas en función de su aptitud, que es decir, que las instituciones que fueron creadas son para lidiar con distintos tipos de contextos, y en este contexto hay un mundo de incertidumbre y riesgo moral. Para este tipo de enfoque se visualizan esquemas contractuales de coordinación que tienen costos transaccionales que determinan tanto su existencia, la frontera y estructura de la empresa. Como tercer punto, se indica que no es posible simplificar los límites de la firma en términos de cálculo de costos, ¿ya? Y esto es porque los escenarios donde están sumergidos las firmas exista siempre insuficiencia de información o constantes procesos de aprendizaje. Por lo tanto, no es posible darle una racionalidad ilimitada a un supuesto para analizar una firma. Eh, Dado lo recientemente dicho, la incertidumbre es clave dentro del mundo y el mercado que se está inmerso a la firma. Y como cuarto punto importante, quiere decir que existen activos fijos que determinan la durabilidad de la empresa. O dicho de otro modo, el tiempo de una firma y la eficiencia y la estabilidad de una empresa depende directamente de los activos con los cuales está relacionado. Como conclusión, se hace una comparativa entre las tres filosofías de Coase, Alchin y Dempsey y Williamson. Como concepto de empresa, los dos primeros tienen nexos de contrato, el tercero estructura de gobernabilidad. Como objeto de la empresa, los dos primeros tienen reducir costos de transacción, mientras que el tercero minimizar esos costos. Ninguno de los tres considera tecnología. El comportamiento de los individuos para los tres también es estratégico, pero para Allianz
Dempsey es oportunista, y para Williamson también es oportunista, pero incluye la racionalidad limitada. Las principales instituciones son los contratos, los elementos de análisis es la información, el énfasis de aprendizaje no tienen, y los tres analizan a corto plazo. Finalmente, el autor hace un replanteo e indica que la única forma de procesar situaciones de información incompleta es el mercado, ¿ya? Dado que el mercado siempre se encuentra en constante cambio y la incertidumbre es parte clave de eso, ¿ya? Al desarrollo del trabajo siempre van a incluir innovaciones que permiten una revolución tecnológica. Siempre se van a generar fuentes de información insuficientes. Si bien el mercado se basa en ideas que son de información incompleta, indica que se necesita un monitoreo constante para tratar de alcanzar el correcto funcionamiento de mercado. Por tanto, necesita un monitoreo día tras día. Bueno, esto también echa por tierra la mano invisible, dado que si un mercado se conoce por completo, se puede hacer funcionar de manera correcta en su totalidad, pero eso en el día de hoy, en nuestros tiempos, no ocurre. De hecho, cada día es más alejado de eso, dado que los cambios se producen más rápido cada día. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas, donde utilizamos papers, libros y otras fuentes de información. Muchas gracias.